Nosaltres el nostre objectiu és que pugueu conèixer exemples reals d'empreses que tracten temàtiques relacionades amb l'economia social, l'emprendiment social, la sostenibilitat, el medi ambient, en fi, empreses que diem amb impacte positiu, que no únicament busquen una maximització de beneficis, sinó que, a més, partint d'aquesta rentabilitat, busquen altres qüestions que podrien ser-nos favorables o beneficioses per lo que seria el conjunt de la societat. Doncs en aquest cas avui presentem la sèptima mostra. Tenim a Roberto de Felidarity. Felidarity és una consultora dedicada a la responsabilitat social, entre altres coses, que ell ara us explicarà. I tenim a Perla, que Perla té una empresa relacionada amb la cosmètica natural. Com veieu, són dos exemples que no tenen res a veure una cosa amb l'altra, un és un servei i l'altre és un producte físic, que evidencien que n'hi ha empreses de tot tipus dintre de lo que podria ser ese impacte positiu. Entonces, la dinàmica una miqueta serà que ells explicaran cadascú el seu projecte, una estoneta, uns 20 minuts, mitja horeta, i després passarem a algunes consultes per la vostra part relacionades amb la seva experiència o com es va desenvolupar el seu projecte, etc. Entonces, realment ells són els protagonistes juntament amb vosaltres. Jo estic aquí simplement de figurant. Entonces, sense més, no me vull enrotllar més. Començarà la presentació Perla, que ja ha avançat alguna cosa, però... Ara m'he quedat bloqueada. Però bueno, aquesta és l'actitud, realment. Una persona emprenedora és una persona que està inquieta, que el seu projecte sempre el vol vendre. Perquè al final mai saps qui te'l pot comprar, qui et pot comprar una crema, qui et pot comprar un servici, això mai ho saps. Entonces tu sempre has d'estar disposat i t'ha d'agradar realment el que estàs venent per poder-ho transmetre. Entonces, si vols començar, Perla, ens expliques una miqueta en què consisteix la teva empresa i com va sorgir. Vale, pues nada. Pues en valenciano, en castellano, vale. Pues esto, como os decía, para emprender yo creo que se tiene que llevar un poco dentro, ¿no? Y tienes que tener una ilusión, lo que emprendas te tiene que gustar. Porque el camino no es un camino fácil que dices, "Buah, soy emprendedor, hago lo que me da la gana y todo el mundo me compra". Pues resulta que no es así. Está bien tener esa idea, pero luego te encuentras con las dificultades que cualquier persona se encontraría. Y entonces lo importante es emprender en lo que te gusta, no vas a emprender en algo que no te gusta, ¿no? Pues para tener ahí esos momentos de, vale, hago esto porque me gusta y eso me llena, ¿no? Y entonces vas superando lo que son las dificultades del día a día, que a veces son muchas, otras son pocas, a veces fluye, a veces no fluye, ¿vale? Yo en mi caso, por ejemplo, yo lo tuve fácil, entre comillas, porque mi madre me decía, no quieras estudiar, no estudies, pero tienes que trabajar de lo que te guste. Entonces, claro, me creé un poco de dilema, con lo cual dejé de estudiar jovencita, pero luego sí que me puse en el mundo laboral siempre prácticamente con la familia. Vengo de familia de emprendedores, tanto mis abuelos como mis tíos, como mi madre. Y entonces con mis padres también estuve en una masía en San Mateo. Hicimos ahí una especie de cooperativa familiar, era todo familiar, ¿eh? Familiar quiere decir que no cobras, o sea, básicamente, pues, no sé si tenéis alguna empresa familiar o, bueno, las empresas familiares, yo no sé si tú sabes, pero, bueno, cada una es un mundo, ¿no? La cuestión es que de allí, como vivía en el campo, pues había muchas plantas, ¿no? Y la intriga de, ¿y esta planta para qué servirá? Aparte tenía a mi madre que pues masajista, mucho pues la cocina vegetariana, mucho lo que es el entorno rural, me he criado mucho en eso, ¿no? Y entonces de ahí digamos que empecé a hacer lo que son los oleatos, que son estos planta de la montaña, simplemente que la cogí y la metí en aceite, ¿vale? Pero esto hace 15 años o 20, ¿vale? Hace 20 años, digo. No este aceite en concreto, el cómo empecé a hacer cosmética. Y luego de ahí pues fui sacando más productos, ¿no? Este es lavanda en aceite de oliva, en maceración 40 días y ya tienes un aceite corporal. Luego de ahí ya lo puedes utilizar para hacer cremas, como lo que quieras, para meter en otras cosas, ¿vale? Entonces a medida que me iba pidiendo la gente, pues iba haciendo productos artesanales, ¿vale?
pues la gente, pues que no tendrás un protector labial, pumba, protector labial. Que no tendrás pomada pectoral, pumba, pomada pectoral. Que no tengas contorno de ojos, y así pues iba haciendo, ¿vale? Es verdad que me he ido formando, perdón, que he ido haciendo cursos de cosmética, de farmacia natural, ¿vale? O sea, he sido muy autodidacta en este sentido de estudiar lo que me gusta, porque no me gusta pasar por el tubo y estudiar lo que no me gusta. Soy así cabezona. Y luego ya aquí, cuando llegué, bueno, estuve 6 años haciendo ferias también, cuando se podía vender artesanal, pero llegó un momento que ya hacían inspecciones y veías en las ferias, veías a una mujer andando así como una carpeta, y yo me iba corriendo porque ni tenía autónomo, ni tenía registro sanitario, ni tenía nada. Yo iba con los niños a la feria del pueblo de al lado y vendía mis productos, y así. Entonces, eso se terminó, no sé si solo para mí, pero en general lo que son las ferias artesanales, y en realidad está prohibido vender cosmética artesanal. Hoy en día te puedo dar a ti o tal, pero no puedo ir vendiendo cosmética artesanal. Entonces ahí me quedé muy bloqueada, como diciendo, ostras, ¿y ahora qué hago? Tal, no sé qué. Y ya decidí pues empezar a legalizar los productos, poco a poco, que eso ya es seguramente, pues no, seguramente no, seguro, una inversión más grande, ¿vale? Porque resulta que no lo puedes hacer tú. A mí lo que me gusta es hacerlo, pero lo tiene que hacer el laboratorio, ¿vale? Estas cremas que están aquí ya legalizadas, que son varias, a día de hoy tengo 4 productos legalizados, no los hago yo, no los puedo hacer yo, lo tengo prohibido. Es una putada, pero es así. A menos que haya sido farmacéutica, y eso sí que podría. Claro, pero yo no soy farmacéutica. A mí me gustan las plantas, me gusta la gente, me gusta tal, me gusta... Soy muy hippie, yo podría ser farmacéutica o podrías tener tu propio laboratorio, pero tampoco es tan fácil. Un laboratorio es una inversión grande. Eso también depende de lo que... Yo de momento es el camino que he ido encontrando. Yo lo único que quería decir es que en mi caso ha sido un progreso de empezar de nada, de cero, de lo que he ido mamando toda mi vida, los conocimientos que me han podido ir pasando mis padres o que yo he ido aprendiendo o luego yo estudiando por mi parte, pero en mi caso no es que ha sido voy a legalizar esto y ya está y voy a vender, no, ha sido un proceso larguísimo, ¿sabes? De 15, 20 años por lo menos hasta el día de hoy, y de hecho pues quiero continuar lo que es legalizando los productos. Es la manera que he encontrado, a lo mejor hay otra, pero de momento no he encontrado ninguna otra manera, ¿sabes? Entonces sí que me ha quitado, sí que he descubierto ahora, por ejemplo, hay laboratorios cooperativos que sí que están legalizados y puedes ir tú a elaborar, pues están en Madrid, en Alicante creo que hay uno, y sería un poco más... Porque luego, ¿qué pasa? Pues me he convertido en una comercial, que yo no quería ser comercial, ¿sabes? Pero es tu marca. Es mi marca, es mi marca. Claro, es como yo voy a las tiendas y, oye, ¿sabes? Que es mi marca, es como te estoy vendiendo directamente, ¿no? Pero claro, hoy en día hay mucha competencia en lo que es la cosmética natural, pero bueno, yo para salirme un poco de lo que es los grandes laboratorios, que no puedes competir, además los grandes laboratorios han dicho, guau, esto es un negocio, todo lo natural y todo lo ecológico vende un montón, y claro, tienen unas infraestructuras y una capacidad de inversión y tal que yo soy autónoma, de momento no tengo, ¿no? Entonces me he salido de ahí un poco, no compito con él, porque es imposible, ¿no? Y entonces pues lo vendes como un producto de aquí, de Benicassim, un producto de proximidad. Los laboratorios que tengo, trabajo con 2, uno está en Alicante y uno en Borriol, que es compañero mío. Bueno, me dieron una subvención aquí en Benicassim también por emprender. Aquí te dan ayudas, pero tampoco es que... ¿Y a la hora de vender, a dónde vas específicamente a vender? Yo puedo vender directamente, puedo vender a tiendas, puedo vender en ferias, puedo vender donde quiera. Todo lo que vendo lo declaro, estoy de alta autónomo, todo, tengo todos los papeles, papeles. No tienes, ¿no? ¿El de qué, perdona? Página web. Sí que tengo. Vale. Sí que tengo, pero he perdido la contraseña y quiero meter los productos nuevos y no la encuentro, y así es que es mucho trabajo cuando eres autónomo y estás sola. Sí que tengo el apoyo de la familia y de los amigos y no sé qué, pero realmente es
tú haces de comercial, hablas con el laboratorio, tengo que ir creando las fórmulas, tengo que ir vendiendo, y simplemente voy haciendo sin agobiarme, ¿sabes? Porque puede ser un agobio muy gordo, ¿sabes? Pero en este caso, ya te digo, ha sido el entorno ha sido el que me ha dado unas herramientas que yo he aprovechado y he cogido, o familiares, digamos, y luego yo pues he ido haciendo pasos. ¿Cómo he ido haciendo los pasos? Pues con el laboratorio, por ejemplo, que fueron 2 años para legalizar el producto, pues te dan como una lista de lo que tienes que ir haciendo y simplemente es ir haciendo. Darse de alta, hablas con el gestor, tal, no sé qué, tienes que dar de alta. Ahora la fórmula, tal, o sea, ir tachando pasos y al final dices, ¡hala, ya lo tengo! Claro, y digo, ¡ostras! Entonces es un poco así mi camino, no sé cómo será el de los demás, no lo sé, pero básicamente, y nada, la presentación es un poco todo esto. Pues aquí explico un poquito pues lo que me gusta, pues la naturaleza, el mundo de la ecología, el respeto al medio ambiente, los cuidados personales, que vienen a ser todo así enfocado un poco a la medicina natural, ¿no? Que es lo que es la holística de la salud, no solo tomarte un medicamento u otro, sino un poco todo, ¿no? Y sobre todo el ser respetuoso con uno mismo y con el medio ambiente. Yo en mi caso es que lo he mamado, no es que lo cogiera por moda ni nada, sino es que me han criado muy así, ¿sabes? Y luego pues nada, lo que os he contado es estudié naturopatía en Barcelona, hice cursos de farmacia natural, en Castelló hay una escuela muy buena que es en plan práctico, pero yo soy una persona muy práctica y necesitaba eso, ¿no? Que te pongan todo un laboratorio delante con todo y tú ahí empezar a hacer potingue súper chulo. Vale, luego eso, de dónde vengo, que es de la empresa familiar de turismo rural, desarrollo sostenible, agricultura ecológica. Todo este proyecto que desarrollamos con mis padres, estoy 20 años arreglando una masía en el monte, perdidos. Encima, mis padres montaron un restaurante vegetariano en un sitio que era todo de cazadores y carnívoros a tope, y montaron ahí el restaurante. O sea, mis padres lo que es el estudio del ambiente no lo hicieron. Entonces, pero fue muy divertido y aprendí un montón. Además tenía un montón de responsabilidades, hacía los papeles, hacía la comida, atendía a los clientes, hacía la obra, yo qué sé, ¿sabes? Era un poco una locura, pero aprendí bastante, la verdad. Entonces luego también es eso, lo que es la legalización de los productos es para poder llegar un poquito a más gente, ¿vale? Un poquito, pues por ejemplo en las tiendas, pues igual no me... Pero hay gente que te conoce porque te compra, o sea, no, que te compra porque te conoce, ¿vale? Pero en las tiendas no, en las tiendas igual, si vas a una tienda y no me conoces y dices, uy, esta crema tal, y la compras, ¿no? No depende de mí tanto, ¿vale? ¿Pero solamente vendes en Castellón o vendes...? Tengo en Castellón, en Benicàssim, en Vinaròs, en San Mateo, tengo algunas tiendas. ¿No has querido salir de la provincia de Castellón? Bueno, yo soy de Mallorca también, en Mallorca también tengo, o sea, yo qué sé, por donde voy tampoco, en Madrid hubo una tienda que me pidió, pues le mandé, pues depende, pero yo intento que sea un producto pues de aquí, ¿vale? Pero sí que se podría ir ampliando. En Valencia, por ejemplo, cogí 3 tiendas y esto es que claro, me ha pillado el COVID en medio, a mí emprendiendo también. Y muchas tiendas han ido cerrando, sobre todo las que pagaban un alquiler y tal, pues cerraron, ¿no? Entonces, Valencia cogí 3 tiendas y no vendieron nada y tuve que ir a buscar el material. O sea, Valencia ya no sé. ¿Podrías ir a patrocinante, por ejemplo, a Rituals? ¿A dónde, perdón? Rituals, ¿no? Donde compra mi hermana. Una tienda de productos naturales muy famosa. Pues ahí enviar tu producto y que lo estudien, a lo mejor. Sí, he llamado a algunas distribuidoras, pero son tan grandes y tan tal, y tú vas allí con tus cremitas, ¿sabes? Que... Con 4 cremitas. Con 4 cremitas, bueno, que es un montón, ¿eh? Es mucho. Es un montón, yo quiero llegar a 10, porque claro, luego está lo de los sellos ecológicos, lo de no sé qué, que eso también es... O sea, te cobran lo mismo por un producto, por legalizar un producto ecológico con el sello ecológico de Cocer, todo el que sea, que por 10 productos. Digo, pues va, pues me espero a tener 10 productos y así luego tengo el sello, que me lo hagan todo certificable, certificado y certificadum,
y así luego ya cuando lo tenga todo lo hago. Pero claro, esto voy haciendo poco a poco. Aunque parezca que voy a lo loco, voy a poco a poco. Voy a poco a poco. Y sí, luego me dices quién es que tengo que ir. Pero, por ejemplo, Navarro, o tiendas así enormes, no, es que Yo a creo Valencia, que- de no sé, buah, yo entré a Valencia con el coche y ya me mareo, ¿sabes? Lo bueno de tu negocio es coger a un promotor y que enseñe tus cremas. Ahí es donde yo creo que darías un salto súper grande, por mi punto de Un vista. distribuidor. Claro. ¿Qué es un promotor? Un distribuidor, una persona que se dedique a la Comercial. crema, que Comercial. esté en una ciudad muy Una grande. empresa. Un comercial. Sí. Por ejemplo, coges a una de Madrid que tenga muchas tiendas en Madrid súper top. Sí, tú dices distribuidor. Pero te tienen que coger. El producto lo tiene, Sí. ya es sacarlo. Sí, 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 sí. Lo más complicado está. Sí, sí, no, desde luego, o sea, el camino que llevo, madre mía, sí, sí, no, y os he resumido, os he resumido. Pues eso, muy importante, cualquier cosa que se haga tiene que ser ecológico, natural, o sea, vamos hacia allí, sea pintura, sea mesa, sea, yo creo que, vamos, el planeta lo necesita, nosotros ya estamos convencidos y creo que ya es el momento de lo que se haga, que ya se piense siempre en lo que es el entorno, en lo que son las personas, en lo que es, porque al final, vamos, es que depende de nosotros dependemos del entorno y el entorno depende de nosotros, no nos podemos separar y decir, no, yo voy a hacer aquí una empresa de pinturas tóxicas y voy a vender a saco, no, prohibido, está prohibido. Y si no lo prohíbo yo, lo prohibirá más adelante, o sea que tampoco es que sea ahí todo muy, vamos, es lo que yo pienso, es mi opinión personal, pero creo que es lo que, pues nada. Esta es la primera línea de cosmética nacida en Benicassim, nació aquí, pero se estuvo gestando en San Mateo 15 o 20 años, pero aquí nació, fue aquí, llegué a Benicassim con 2 palets de cremas y justo conocí a Raquel de Coworking, que ella prepara emprendedores y tal, y lo tiene súper organizado junto con el ayuntamiento y tal, y entonces me estuvieron, fue una subvención, una parte teórica que te sientan y te dicen, a ver, Perla, los números, tal, ¿sabes? La viabilidad del proyecto, tal, pero yo en mi caso ya tenía mucho de hecho, ¿no? Y así es que luego me dieron el premio, que fueron 1.000 euros, que no basta para nada. No basta para nada, pero bueno, se agradece, se agradece. Entonces está basado en lo que es cosmética natural, producto de proximidad, que ya lo he explicado, no está testado en animales, eso quiere decir, bueno, en Europa está prohibido testar con animales, pero hay laboratorios que están en Europa, pero fabrican fuera, a lo mejor, que ahí sí que está permitido testar con animales. Hacen triquiñuelas raras, ¿vale? Pues este no está testado con animales, quiere decir que no han experimentado con animales para probar la crema. Aunque creo que le sentaría bien, no creo que le sentaría mal tampoco. ¿Vegano qué quiere decir? Yo no lo hice expresamente vegano, tampoco es que sea vegana, soy vegetariana, pero me gusta que no tenga ningún derivado animal, o sea que no tiene ni cera, no tiene miel, no tiene... Vegano significa que los ingredientes, ninguno es de origen animal, todos son de vegetal o mineral. Luego eso, con aceites esenciales ecológicos sí que miré con el laboratorio pues de que los aceites esenciales fueran de cerca, que no los fueran a buscar muy lejos, ¿vale? No sé si me estoy enrollando mucho. No, va a ser. Vale, ahí cuando emprendí pues eso tenía las dos cremas, una hidratante reparadora de noche, esta me la pidió mi madre. Oye, Perla, hazme una crema. Que tengo la piel, pues mira, ya mayor, una piel madura, tal, no sé qué, hazme una crema y pum, toma una crema. Y de ahí, pues la crema de noche. Y la antiarrugas Margarida, esta le hice para mi abuela, y el nombre que lleva es de mi abuela, el nombre de mi abuela y de mi madre. Ya le puse el nombre de mi abuela. Y mi abuela fue mi gran promotora y mi gran, venga, que tú lo haces todo bien, venga, no sé qué, venga, ánimo. Mi abuela ya falleció, pero ha sido ahí mi motor, ¿sabes? Ha sido muy chulo.
Y nada, esto es así. ¿Por qué en Benicassim? Pues porque en Benicassim la gente se cuida mucho, ¿no? Hay un entorno natural muy bonito y se está muy bien, de playa, montaña, lo tienes todo. Pues eso es un poquito de... Y nada, luego es importante, porque claro, los emprendedores estamos enamorados de nuestras ideas, de nuestro proyecto, de nuestro producto, estamos ahí. Y es muy importante el cliente, ¿no? Lo que piensa el cliente, eso me lo enseñaron en lo que es la subvención. El cliente es el que manda. El cliente, claro, si tú haces una cosa que te encanta, pero a la gente le importa un pepino, pues no sirve de nada, ¿no? Y entonces aquí está un poco la opinión de gente pues, que ha probado las cremas y pues le han gustado, ¿no? Y lo que son las recomendaciones pues son muy importantes, porque yo te puedo decir, esta es la mejor crema del mundo, pero no sirve de nada. Mejor me sirve que lo digas tú o tú. He probado esta crema y me gusta mucho. Parece una tontería y no lo es, ¿eh? Es importante. Y ya está. Los puntos de venta, estos son los que tengo. Y luego, pues nada, estoy en Facebook, en Instagram, la web, el teléfono. Al final soy yo todo. O sea que tanto me puedes comprar por WhatsApp, como por la web, como por Facebook, como Instagram, da igual, soy yo todo. O sea, quiero decir que todo viene a mí. Da igual que tiene web, sí, pero mira, lo tengo aquí. Vale, pues es un poco eso, no sé, si tenéis alguna pregunta o algo. Sí, igual hacemos que comente un poco él y así. Yo tengo una pregunta. Dime. Antes de, digamos, legalizar más tu producto en el laboratorio y todo lo que conlleva, que ¿tenías algo alquilado? ¿Lo hacías en tu casa? Lo hacía en mi casa. Sí, casero total, con todas las medidas de higiene, pero lo hacía casero total. Sí. Que eso me fue bien, toda esa etapa artesanal me fue bien, porque digamos que eso es un camino que vas haciendo sin gastar mucho dinero, ¿sabes? Tú vas probando y vas viendo a la gente lo que le gusta y vas viendo a ver si puedes venderlo o no. Es como un testaje, que en mi caso fue un camino de 15 años, que por ejemplo cuando me dieron el premio le dieron mucha importancia, porque dijeron, pues tú ya es que has hecho un camino largo. No es que de repente digas, voy a legalizar esto porque me da la gana y tal. No, o sea, había un camino, un aprendizaje de calle, de gente, de estar ahí, importante. Entonces cualquier cosa que tienes que emprender, primero hay que hacer un poco de testaje, ¿no? Y prepararse un poquito y tal. No sé, depende de la idea que tengas de emprender o lo que quieras hacer. Pero que sí que es un trabajo de campo, ¿no? Sin invertir mucho dinero, ¿sabes? Luego ya que es seguro, entonces ya inviertes, que tienes que buscar el dinero también, porque se necesita un poco de inversión, siempre un poquito. Y nada, luego ahí están los productos, luego, bueno, te explique Roberto y luego yo ya os explico un poco más. Sí. Bueno, que he traído para probar, que lo podéis probar. Pues esto se supone que... Perfecto. Muy bien, pues bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Esto yo creo que está bien siempre empezar preguntando, ¿no? A la gente, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿No? Que yo creo que nos hemos vuelto cada vez, ¿no? Como más directos al grano, tal. Oye, pues hay que preguntar a la gente qué tal, cómo está, si le va bien o si tiene algún problema, esas cosas. Bueno, en mi caso, yo os voy a contar un poco bueno, lo que hacemos en Felidarity y que básicamente, como decía antes Isaac, estamos haciendo consultoría, ¿no? Yo ya venía de hacer consultoría para otras organizaciones y hace 6 años, ¿no? Pues decidí emprender por mi cuenta, ¿no? Y desarrollar Felidarity con todo el desarrollo de producto, siempre pensando en servicios, y por lo tanto es más difícil, ¿no? Ella tiene la suerte siempre de poder tener esa crema para poder enseñar y probar. A mí, para que me prueben, pues es más complicado, ¿no? Porque es más intangible, porque al final son servicios y es consultoría. Pero bueno, en cualquier caso, hombre, yo creo que lo que sí que es importante, ¿no? Yo creo que estamos muy acostumbrados a oír, ¿no? Esta figura del emprendedor, ¿no? Que por su cuenta monta una empresa, pone en marcha un proyecto, servicio, producto, lo que sea. Pero yo creo que también es importante pensar, ¿no? Que hoy en día
cualquier ámbito del espacio del mercado laboral necesita de personas con actitud emprendedora. Es decir, no os creáis que por trabajar para otra empresa vais a poder dejar de tener una actitud emprendedora, porque realmente lo que es el contexto de las empresas es tan complejo y se necesita personas con un compromiso, ¿no?, que también esa actitud emprendedora la lleven dentro de la empresa, ¿no? Esto que se llama a veces de intraemprendedores, ¿no?, y que cada vez es más importante, ¿no? Por lo tanto, yo creo que a pesar de que está muy bien, ¿no?, el poder emprender, y desde luego yo os animo a que lo hagáis, y es una tarea que yo creo que es, bueno, es enriquecedora y tiene sus pros y sus contras, como estaba también contando ella, ¿no? Pues tiene sus partes, sus días bonitos, sus días que te levantas y dices, ¡buah!, tiro la toalla, ¿no?, ya no puedo más. Pero bueno, tiene sus pros y sus contras, pero en cualquier caso, yo creo que desmitificar esa idea un poco, ¿no?, de que el emprendedor tiene que montar una empresa, ¿no? El emprendedor o la emprendedora, yo creo que necesitamos emprendedores y emprendedoras en cualquier empresa, sea tuya o no lo sea, ¿no? Y por lo tanto, esta actitud yo creo que siempre es necesaria e importante. Bueno, como os decía, yo os voy a contar, más que lo que hacemos en Felidarity, que también lo voy a intentar contar, sobre todo os voy a contar por qué es importante hablar de esto, ¿no? Porque hoy en día es importante hablar precisamente de empresas con propósito de impacto positivo, ¿no? Porque cada vez más el ámbito del tejido empresarial, las empresas en general, están hablando o están intentando incorporar esta idea de generar un impacto positivo, ¿no? Entonces yo creo que es importante, sobre todo para entender que en este contexto que os voy a intentar contar de manera muy resumida, pues es donde nos movemos en Felidarity. Es decir, nosotros prestamos servicios para ayudar a las empresas precisamente a integrar, a desarrollar, a gestionar ese impacto positivo en los diferentes grupos de interés o en la sociedad, ¿no? Eso es lo que hacemos en Felidarity. Entonces yo creo que ahí, importante, bueno, tenía, a ver si quiere pasar la presentación, debería... Espera, te voy dando yo aquí. Sí, se ha debido, yo creo que se ha quedado colgado. A ver, ahora. Bueno, esto era un poco el esquema, ¿no?, de hablar un poco del contexto de las empresas, la respuesta de las empresas, el retorno, la integración. Bueno, lo iremos viendo ahora poquito a poco. Yo creo que la primera reflexión, ¿no?, que de alguna forma también fue una primera reflexión que hicimos en Felidarity para poner en marcha, ¿no?, la empresa. Es verdad que yo llevo más de 20, casi 25 años trabajando en este campo, y por lo tanto no era nuevo, no venía, ¿no?, como también decía Perla, no venía de que un día de repente dije, yo creo que las empresas, sino que llevaba ya pues más de 20 años trabajando en el desarrollo de temas de sostenibilidad, responsabilidad social desde el punto de vista de la gestión de las organizaciones, ¿no? Entonces yo creo que una de las reflexiones que hicimos es cambiar, ¿no?, y creo que ha sido parte del cambio que hoy en día en el que están las empresas, es pasar de esta pregunta, ¿no?, de normalmente siempre cuando se había ido tradicionalmente, ¿no?, hace 2 décadas o hace década y media aproximadamente, ¿no?, cuando íbamos a las empresas a hablarles de sostenibilidad, era un poco la sensación de esta pregunta de pedirle a las empresas por favor que hicieran bien las cosas para que nos fuera bien a la sociedad, ¿no? Es decir, oye, cuidad del medio ambiente porque si no a la sociedad nos va muy mal, hombre, cuidad de los empleados porque si no nos va muy mal. Claro, con esa perspectiva, con ese enfoque, normalmente lo que solías incorporar dentro de este ámbito, ¿no?, de las empresas de impacto positivo, eran empresas que tenían una sensibilidad especial, ¿no? Yo creo que eran empresas que, bueno, por algún motivo tenían esa preocupación, ¿no? Entonces, podríamos decir, voy a utilizar el ejemplo, ¿no?, que encontrábamos a las perlas de turno, ¿no?, fíjate que además queda fenomenal, las perlas de turno, ¿no?, decir, oye, es que yo quiero cuidar el planeta, yo quiero, estoy comprometida, esto es lo que me motiva, y ese es el grupo de empresas o el número de empresas que solían entrar aquí, y está fenomenal, ¿eh? Yo creo que está muy bien, ¿no? Pero lo que ha cambiado, yo creo que de manera radical, y en cierto modo también yo creo que lo avanzaba Perla, es que la pregunta no es solamente, la pregunta a la empresa o el enfoque para aproximarnos a la empresa no es solo de por favor hacer bien las cosas para que nos vaya bien, sino que la pregunta hoy en día, y lo que están intentando responder las empresas es el por qué ellas necesitan incorporar la sostenibilidad, pero para que les vaya bien a ellos como empresa. Es decir, que las empresas estén tan preocupadas, las empresas más grandes, ¿no?, estén tan preocupadas por incorporar cuestiones eco, bio, sostenibilidad ambiental, etcétera, no es solo porque de repente todas se han convertido, ¿no?, en altruistas que quieren ayudar a la sociedad, ¿no?, que podríamos ser optimistas y pensar que, bueno, que hay muchas que sí, que quieren hacer las cosas cuidando, ¿no?, de su entorno. Sobre todo lo que ha cambiado es que yo creo que ahora las empresas se dan cuenta de que para que ellas sean sostenibles
económicamente en el medio y largo plazo necesitan incorporar estas otras vertientes de la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad de un impacto positivo en la sociedad, la sostenibilidad con el ámbito medioambiental, y lo necesitan para que les vaya bien, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha cambiado de manera radical. Y yo creo que ese es lo que está haciendo que hoy en día las empresas estén incorporando la sostenibilidad como un eje fundamental de desarrollo de la empresa, ¿no? Yo creo que en ese sentido emprendáis con un claro eje de impacto positivo o emprendáis sin ese eje de impacto positivo en la sociedad de una manera tan marcada, sí o sí lo vais a tener que hacer. Es decir, hoy en día es imposible, bueno, digo imposible, y sé que hay un margen, ¿no? De decir, ya sé que también sería muy naif no pensar y no darnos cuenta de que claro que hay empresas que hacen las cosas que es un desastre y parece que les va bien, ¿no? Y a veces uno ve y dice, jo, pues estos son ejemplos, ¿no? de que efectivamente no todo es como yo creo que debería ser, ¿no? Sino que todavía queda mucho camino por hacer, pero es verdad que muchas empresas están incorporando eso, como os decía, por una necesidad desde el punto de vista de mercado. Es decir, yo necesito, ¿no?, incorporar esto para que me vaya bien en el mercado y para ser sostenible también económicamente, ¿no? Con lo cual yo creo que en este sentido, ¿no?, esta segunda pregunta de, oye, las empresas necesitan incorporar la sostenibilidad para que les vaya bien como empresa, esa es la pregunta que intentábamos responder desde Felidarity. Es decir, ¿cómo podemos ayudar nosotros a las empresas a incorporar esta sostenibilidad desde el punto de vista de gestión, ¿no?, para que realmente sean empresas más sostenibles, más perdurables en el tiempo y que además generen un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Y que yo creo que en ese sentido es lo que intentamos hacer desde hace 6 años en Felidarity. Cómo ayudar a las empresas a incorporar esta vertiente, ¿no?, de la sostenibilidad desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Y también con un elemento diferenciador, que en este caso, frente a otras propuestas que puedan haber, y es que nosotros trabajamos mucho desde el enfoque ético, es decir, desde el enfoque de los valores, ¿no? ¿Qué valores necesita la empresa incorporar para que realmente sus estrategias de sostenibilidad sean creíbles, sean perdurables, sean sostenibles? Entonces ese enfoque desde la perspectiva ética, desde la perspectiva de los valores, es un elemento que, bueno, trabajamos mucho en Felidarity, ¿no? Y eso nos lleva a trabajar muchas veces con las empresas cuando hacemos estrategias de sostenibilidad, nos lleva a trabajar mucho desde el enfoque de códigos éticos, valores, cultura, cómo trabajamos para que la empresa tenga unos determinados valores, etcétera, ¿no? Entonces esa parte es para nosotros fundamental. No solo porque estemos convencidos de que es muy importante, sino porque también nos hemos dado cuenta de que las estrategias de sostenibilidad o la gestión en materia de sostenibilidad tiene más éxito cuando se trabaja desde un enfoque de la cultura de la organización, ¿no? Cuando se trabaja desde un enfoque de los valores, ¿no? Y tiene mucho más recorrido que cuando se trabaja solo desde una perspectiva estratégica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, cuando solamente es simplemente estrategia, ¿no? Que no le quiero quitar valor a la estrategia, que es muy importante, pero si se trabaja solo desde ese enfoque, bueno, pues a veces las cosas, en fin, tienen menos calado, ¿no?, y generan menos credibilidad, menos confianza, etcétera, ¿no? Entonces, para intentar responder un poco a esa segunda cuestión, ¿no?, que de hecho, bueno, yo incluso os la plantearía, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Creéis que las empresas necesitan hoy en día incorporar esta vertiente de la sostenibilidad y del impacto positivo? Y estoy hablando de empresas en general, ¿eh?, no empresas con un claro marcado, ¿no?, con un emprendimiento social o una empresa social, sino una empresa más tradicional. ¿Creéis que necesita incorporar esta cuestión para que les vaya bien o no? ¿O es...? Sí. ¿No? Yo creo que, bueno, iba a decir, esto no es resultado solo de la pandemia, porque muchas veces se piensa, ¿no?, que la pandemia ha cambiado cosas, y más que cambiará, probablemente en nuestra manera de hacer las cosas o de ver las cosas, pues probablemente con el paso del tiempo todavía cambiará más, o espero que cambie más, porque si alguien cree que es normal estar aquí todos con una mascarilla puesta sin vernos más que los ojos, pues es para pegarse un tiro, ¿no? Y si tienes niños pequeños, como es mi caso, ¿no?, que tengo una hija pequeñita que prácticamente no ha visto nunca a alguno de sus amigos del cole, no los ha visto sin mascarilla, ¿no? Que dices, ostras, es que es, ¿no?, realmente cuando lo piensas. Supongo que yo os veo más o menos a todos muy jóvenes como para pensar en eso, ¿no? Pero si alguien se pone en la piel, ¿no?, de decir, pues ¿cómo le explico yo a mi hija lo que está pasando para que entienda que no es normal, ¿no?, y que por lo tanto esto no es normal, ni nueva ni vieja, no es ni nueva ni vieja normalidad, esto no es normal, y que deberíamos ver, hombre, qué papel hemos jugado en esto y cómo podemos intentar que esto no vuelva a pasar? Pero bueno,
más allá de esas cuestiones, ¿no? Yo creo que si intentando responder a esa segunda cuestión, ¿no? De por qué las empresas necesitan incorporar la sostenibilidad, ¿no? Voy a hacerlo muy rápidamente, voy a intentar contaros un poquito, ¿no? Cuál es el contexto que tienen hoy en día las empresas, ¿no? Y por eso a mí siempre me gusta, obviamente, yo me considero un emprendedor social, ¿no? Y estoy rodeado de muchos emprendedores sociales, pero creo que es bueno no acotar esto que estamos hablando del impacto positivo de la sostenibilidad solamente a los emprendedores sociales o a las empresas sociales, ¿no? Sino que tiene que ser algo, bueno, de un amplio espectro, ¿no? Es decir, eso tiene que llegar a muchas más empresas. Esto no sirve, aquí no es una cuestión de buenos y malos o de empresas buenas y empresas malas, ¿no? Aquí o todos remamos, ¿no? Y algunos remarán un poquito más fuerte porque les motiva, otros un poquito menos, pero todos tenemos que remar en la misma dirección, porque si no, difícilmente no vamos a poder conseguir cambiar cosas que son necesarias, ¿no? Entonces, si uno ve cuál es el contexto de las empresas, ¿no? Y piensa un poco en el contexto del mercado, pensando en por qué, ¿no? Necesitan las empresas desde el punto de vista del mercado, por qué necesitan incorporar la sostenibilidad, ¿no? Porque es importante para ellas incorporar la sostenibilidad como un eje también de competitividad en la empresa, ¿no? Entonces yo de hecho siempre, bueno, no lo he dicho antes, que me preguntéis, que igual que estabais interviniendo antes, que en cualquier momento me paréis, preguntéis o si queréis hacer alguna reflexión en voz alta, pues encantado de que la podáis hacer. O sea que de hecho si no es un monólogo yo lo agradezco, O sea, si queréis ir interviniendo, pues encantado de que lo hagáis, ¿no? Pero bueno, os decía, a mí me gusta siempre cuando hablamos de temas de sostenibilidad, de valores, de ética, como decía antes con la pregunta que os estaba haciendo, ¿no? De decir, oye, a mí me gusta hacerlo desde el enfoque que la empresa realmente entienda que esto le interesa, ¿no? Es decir, oye, mira, vamos a hablar de ética y vamos a hablar de valores y vamos a hablar de sostenibilidad, pero pensando en el contexto en el que tú compites. Es decir, para ayudarte a competir mejor, como un elemento, como un eje de competitividad. De hecho, ojalá el mercado premiara a las buenas empresas, es decir, tuvieran unas ventajas competitivas a aquellas empresas que estuvieran preocupadas por ser sostenible, que les fuera mucho mejor que aquellas que no lo están, ¿no? Por lo tanto, ese es un poco también, ¿no? El objetivo de decir, tenemos que construir un mercado que premie a las buenas empresas, ¿no? Y que por lo tanto premiar en el mercado significa que tengas un cliente más fidelizado, que tus empleados estén más fidelizados también contigo, etcétera, ¿no? Eso es lo que significa que te premien en el mercado, ¿no? Que al final tengas un mayor reconocimiento y que por lo tanto también tu cuenta de resultados pues funcione un poco mejor, ¿no? Entonces, si uno ve, como decía, el contexto de las empresas, voy a pasarlo muy rápidamente, Si uno ve y analiza qué ha pasado en el mercado, pues no sé, en los últimos 100 años, es decir, si uno ve el mercado en el que las empresas compiten, pues uno se da cuenta de que si estuviéramos en un mercado donde hubiera una oferta menor que la demanda, es decir, imaginaros un mercado en el que hubiera menor capacidad productiva de sillas que clientes en la puerta esperando a comprar sillas. Imaginaros que yo tengo capacidad de producir 5 sillas y en la puerta tenemos 10 clientes esperando a comprar sillas. Y oye, que estoy esperando a que quiero comprarte una silla, ¿no? Claro, en ese entorno, las empresas, ¿dónde se suelen enfocar? ¿No? Se suelen enfocar a la producción. Tengo que ser capaz de producir más sillas porque tengo clientes en la puerta, ¿no? Y por lo tanto, tengo que ver cómo soy capaz de mejorar, de hacer sillas de una manera más rápida, más eficiente, etcétera, porque hay clientes dispuestos a comprarla. Pero claro, eso se parece muy poquito, ¿no?, al mercado que hoy en día tenemos, ¿no? Si pensamos en el contexto de las empresas, de la competitividad, y pensad, y si queréis, en cualquier producto de los que tenemos aquí, o de los que cualquiera os podáis imaginar, ¿cuál es la realidad del mercado en casi todos los productos que hoy en día utilizamos? Pues más bien está aquí. Hay mucha más capacidad de producir que demanda de los clientes, ¿no? Hoy en día hay más capacidad de producir sillas que clientes que quieren comprar sillas. Y ordenadores, y cámaras, y cualquier cosa que os podáis imaginar, en el 99% de los casos hay más capacidad productiva que demanda por parte de los clientes, ¿no? Por lo tanto, eso significa que, hombre, la orientación a la producción, a ver cómo soy capaz de producir, ¿no?, de una manera más eficiente y más rápida, etcétera, claro que sigue importando, ¿no? Pero sobre todo, lo que hemos visto en el contexto de las empresas es que no es suficiente. Que orientarse a la producción no es suficiente, que orientarse solamente a las ventas no es suficiente, que orientarse a la calidad no es suficiente, sino que necesitan las empresas, cuando ves el contexto que tienen, necesitan esto que se suele decir como orientarse a la sociedad.
¿no? Es decir, oye, ¿qué aspectos de la sociedad son importantes y yo los puedo recoger para llevarlos al mercado para competir? Un ejemplo de estos, por desgracia, porque hubiera sido fenomenal que no hubiera sido así, pero un ejemplo de estos es el ámbito medioambiental. Es decir, la demanda de cuidado del medio ambiente por parte de las empresas no es una exigencia que surge del mercado, es una exigencia que surge desde la sociedad, ¿no? La sociedad levantando la mano y diciendo, oiga, es que esto no puede ser, es que no podemos cargarnos el planeta. Y algunas empresas, probablemente que han pasado ya por estas fases, se dan cuenta de que para poder competir mejor en el mercado, para poder competir mejor con sus otras empresas, con las competidoras, necesitan, ¿no?, o les va bien incorporar determinados aspectos o demandas de la sociedad para tener una ventaja competitiva, ¿no? Y por lo tanto, ¿esto qué nos viene a decir, ¿no? Yo creo que nos viene a decir algo muy importante, y es que tenemos hoy en día, ¿no?, con el contexto del mercado de las empresas, tenemos una oportunidad. Como sociedad tenemos una oportunidad, que es levantar la mano y decir, oye, estas cosas a mí me preocupan. A mí no me da igual si usted cuida el medio ambiente o no, a mí no me da igual si usted produce en unas condiciones laborales que son indignas, no me da igual si usted produce, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es una oportunidad que tenemos para que las empresas busquen, ¿no?, o intenten encontrar esos aspectos que les ayuda a diferenciarse. Por lo tanto, una primera respuesta de necesidad, ¿no?, de por qué las empresas necesitan incorporar esto y por qué les interesa como empresas incorporarlo, tiene que ver con el propio contexto de la empresa. Es decir, no tiene que ver solamente con empresas que están hipersensibilizadas, ¿no? No, tiene que ver con tu capacidad de competir. Si quieres competir en el mercado, si quieres ser una empresa competitiva y por lo tanto una empresa perdurable, ¿no?, que a mí me gusta más decir, ¿no?, de una empresa que perdure en el tiempo, necesitas incorporar una serie de ventajas que probablemente antes no necesitabas, y eso es una oportunidad que tenemos hoy en día, ¿no? Yo creo que en ese sentido es importante, como decía, bueno, generar la presión suficiente como para que las empresas se den cuenta de que si no incorporan esto no van a poder competir en el mercado, se van a quedar fuera de juego. Y un ejemplo es, si pensamos, ¿no?, las grandes marcas o las grandes empresas, ¿no?, si pensáis en los spots que están haciendo en televisión, ¿no?, es decir, cuando uno piensa en los mensajes que nos quieren lanzar a través de los medios más caros que suelen ser, ¿no?, pues televisión, radio, etcétera, ¿no?, o la prensa generalista, claro, si uno piensa en los mensajes, ¿no?, todos están vinculados a aspectos que tienen que ver con la sociedad. Fijaros que a pesar de todo lo que estamos escuchando, ¿no?, del precio del kilovatio, de hecho si ahora preguntara cuánto está el precio del kilovatio, a pesar de todo lo que nos dicen, no lo sabríamos, ¿no? La mayoría de gente diría, ostras, sé que caro, pero no tengo ni idea, no sé exactamente cuánto es caro, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que las empresas no están utilizando sus canales de comunicación, no los utilizan para hablar ni del producto ni de la producción, sino que los utilizan para decirte, oye, yo no sé a cuánto está el kilovatio, o no quiero decirte a cuánto está el kilovatio, lo que sí que te puedo decir es que yo estoy preocupado con la sostenibilidad, con las fuentes renovables, con la energía sostenible, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual... ¿Cuánto de marketing hay de eso y cuánto de real? Porque hay muchas empresas ecológicas que no van fardando por ahí tanto y luego hay muchas que contaminan y dicen, no, es que nuestro 0,001% estamos aquí, energía verde, tal, no sé qué, dices, pero ¿será posible? Claro, o sea, no sé, como lo han cogido mucho de marketing, pero de realidad, de lo que hacen de realidad, no sé, yo no es que estaba ahí mirando qué es lo que hacen, pero no... O sea... Sí, te entiendo, y es una cuestión que que es una realidad, ¿eh? Dices, o sea, lo venden, con eso venden, pero realmente, ¿cuánto de verdad están haciendo de eso? Pues fíjate, es una opinión, ¿eh? Y también estoy generalizando, y luego hay casos de decir, bueno, esto es todo greenwashing, ¿no?, que se suele decir, o sea, esto no sirve para nada o es todo mentira, ¿no? Pero yo creo que muchas veces las empresas hacen más de lo que creemos, pero menos de lo que nos gustaría, ¿no? Es decir, oye, pues realmente yo veo a muchas empresas, ¿no?, preocupadas por hacer, ¿no?, por incorporar esto, ahora, menos de lo que nos gustaría, y por supuesto también hay muchas veces, ¿no?, una comunicación en la que cuando uno rasca te das cuenta de que detrás no hay nada, ¿no?, o de que detrás dices, bueno, pero esto que me estás contando, yo creo que al final también siempre digo, ¿cuánto de marketing hay? Pues el que le dejemos la sociedad, porque yo creo que muchas veces miramos para otro lado, ¿no? Si compramos una camiseta a 3 euros ya sabemos de dónde viene y cómo se hace, y eso yo creo que nadie medio sensato que tenga una mínima información, nadie lo duda, ¿no?, porque es imposible hacer una camiseta de 3 euros. Y yo también, a mí me gusta ser prudente, ¿eh?, pero para entendernos es imposible hacerla con unos costes laborales decentes, es imposible, no salen los números, ¿no?
A pesar de que con economías de escala, etcétera, bueno, pues podríamos hablar, ¿no? Y podríamos pensar que el volumen es parte, ¿no? de esa reducción del precio, y muchas veces nosotros mismos queremos mirar para otro lado, ¿no? Y miramos para otro lado y decimos, bueno, pues nada, esto, en fin, yo ya supongo cómo se hace y por lo tanto, pero prefiero no saberlo, o prefiero hacer como que no lo sé, o prefiero disimular, ¿no? Entonces yo creo que ahí es verdad que hay mucho marketing. También diría, yo a mí siempre digo, ¿no? que como en casa mi mujer se dedica a temas de marketing, ¿no? El marketing, yo tenía un amigo que siempre decía, mira, el marketing hay de dos tipos, como el colesterol, ¿no? Del bueno y del malo. Pues hay un marketing que es enfocarla, o sea, cuando antes estaba diciendo Perla, hay que ir al cliente, decir, bueno, el marketing lo que te ayuda es a orientar la empresa al cliente. ¿Qué necesita el cliente? ¿Qué le puedo ayudar yo? ¿En qué le puedo mejorar la vida al cliente? Y luego hay otro marketing, ¿no? Del malo, que tiene que ver con esta idea de cómo puedo engañar al cliente, ¿no? Y a ver cómo le puedo estafar, cómo le puedo engañar. Yo creo que tiene los pasos muy cortos, ¿no? Al final dices, hombre, pues es difícil que te vaya muy bien, ¿no? Es difícil que te vaya muy bien no queriendo ser naif, ¿eh? Ya sé que hay empresas, en fin, que hay cosas que son, ¿no? insoportables de ver, pero yo creo que cada vez, ¿no? Pues tenemos también, y como consumidores también tenemos nuestra responsabilidad, ¿no? Que tendremos que asumir y decir, oye, ¿cuánto estamos dispuestos, ¿no? a tragar o a mirar para otro lado? Pero bueno, con esto os quería mostrar muy rápidamente, ¿no? Cómo el propio contexto del mercado les está obligando a las empresas a incorporar, ¿no? estas cuestiones, y ahí es donde precisamente, ¿no? en este ámbito, en esta orientación hacia la sociedad, es donde una empresa como Felidarity intentamos ayudar a las empresas. Es decir, oye, ¿cómo podemos ayudarte a identificar cuáles son las demandas de la sociedad que tienen que ver con tu producto o servicio, cómo las integramos, cómo las metemos en la gestión, cómo medimos, ¿no? esa integración dentro de la gestión, etcétera, ¿no? Ahí es donde intentamos prestar los servicios desde Felidarity. Y este contexto, voy a pasarlo muy rápido porque a mí se me va el tiempo y ya no sé el tiempo que llevo, pero quería ir muy rápido, ¿no? Porque esto también, ¿no? lo hemos ido viendo, como antes, un poco en la línea de lo que decía antes Perla. Es decir, bueno, es verdad que este tipo de discursos por parte de la empresa también ha ido cambiando mucho, ¿no? Yo creo que desde un inicio en el que las empresas estaban más bien orientadas a esta idea de la acción social, ¿no? Es decir, una empresa sostenible es una empresa que a final de año dona un dinero a una ONG, ¿no? ¿Y cómo haces el producto? Bueno, da igual, yo simplemente doy un dinero, hago acción social. Bueno, yo creo que eso ha ido avanzando mucho, ¿no? Hoy en día está muy bien, ¿eh? Yo de hecho no critico que las empresas destinen parte de sus fondos a una ONG, a una causa justa, etcétera, me parece fantástico. Pero hoy en día eso ha ido avanzando muchísimo. O sea, hoy en día eso ya no sirve para casi nada en materia de sostenibilidad, ¿no? O sirve para muy poquito, ¿no? Y por lo tanto se ha ido avanzando. Y yo creo que donde hoy en día se encuentran, ¿no? Y eso es en parte resultado. Se te va a caer el móvil. Perdón, que acabo de verlo. Gracias. Muy bien. Que vale una pasta, oye, que se te cae el móvil. Vamos, te has hecho el mes, ¿no? Muy bien, pues yo creo que precisamente por lo que estábamos hablando antes, el avance que ha habido en estos temas dentro de la empresa ha hecho que la mayoría, bueno, que la mayoría no, las mejores empresas, ¿no? que están integrando este ámbito de la sostenibilidad, necesariamente el propio contexto del mercado, donde ese marketing del malo tiene a veces más presencia del que debería, etcétera, pues les ha llevado a incorporar esta orientación ética, ¿no? Es decir, oye, esto que estamos haciendo, es decir, este compromiso con la sostenibilidad, tiene que formar parte de la cultura de la empresa, ¿no? Al final, hablar de ética en las empresas significa hablar de cultura, ¿no? Hablar de valores, de cómo se hacen las cosas dentro de la empresa. Y precisamente todo esto que hemos estado viviendo y todo este marketing del malo ha llevado a las empresas a incorporar esta vertiente, ¿no? de la sostenibilidad también, ¿no? desde integrándolo desde una perspectiva ética, desde una perspectiva de valores, ¿no? Y de nuevo, ahí en ese ámbito, aunque también es verdad que nosotros, sobre todo en la parte del reporte, de las memorias de sostenibilidad o de responsabilidad social, también trabajamos mucho desde Felidarity, pero como os decía antes, donde nosotros nos gusta más trabajar es en esa parte de la orientación ética, de cómo podemos, ¿no? incorporar todo esto de la sostenibilidad dentro de la cultura y de los valores de la empresa. Claro, esto también os puede servir como ejemplo, ¿no? A veces cuando uno piensa en emprendimientos, ¿no? Bueno, pues claro, cuando uno piensa en emprendimientos y en ética, ¿no? Alguien debe pensar y decir, bueno, esto es imposible, ¿no? Bueno, pues ahí estamos en mi caso, desde hace más de 20 años, Felidarity desde hace 6, ¿no? Es decir, trabajando con las empresas para incorporar y para trabajar esta parte, ¿no? Esta vertiente de las organizaciones. Y también un último
una última leída, ¿no? Desde el punto de vista del contexto, que tiene que ver, en este caso, como hablábamos antes, desde el punto de vista de los clientes, es decir, de qué está pasando con la demanda de los clientes, ¿no? Yo creo que cada vez más, ¿no?, los clientes, a pesar de que todavía queda mucho camino por recorrer, pero es verdad que cada vez más los clientes, que probablemente en una orientación más tradicional, ¿no?, parecía que era una orientación únicamente al precio, ¿no?, y que lo único importante es el precio del producto, pero el precio del producto siempre va a ser una variable importante, ¿eh? O sea, si alguien cree que hablar de ética o de sostenibilidad significa que el precio no es importante, pues es que está fuera del mercado. El precio es una variable clave para cualquier empresa, el precio siempre es una variable importante. Pero supongo que estaréis conmigo en que además del precio, la calidad también es una variable importante, ¿no? Es decir, hombre, de hecho, algunas empresas o muchas empresas que les va muy bien es porque consiguen hacer un equilibrio muy potente entre el precio y la calidad. Es decir, oye, mira, y supongo que igual esta frase no sé si os sonará, es decir, este es el mejor producto que puedes comprar por este precio. Es decir, yo te puedo asegurar que no hay ningún producto mejor, con más calidad, por el precio que estás pagando, ¿no? Claro, si tú estás dispuesto a pagar más, claro, hay productos de más calidad, ¿no? Es decir, pero te puedo asegurar que este es el mejor producto con este precio. Y esas dos variables son muy importantes, ¿no? La calidad y el precio es muy importante. Pero cada vez más vemos que los clientes, y no solo los clientes, también los empleados y las empleadas, cada vez más exigen lo que a mí me gusta llamar un poco como ese enfoque hacia la calidad social. Es decir, hombre, ya no solamente es suficiente con saber con que el precio de este producto sea un precio asequible, que la calidad sea una calidad adaptada al precio, es decir, y que yo le dé y esto no falle cada 2x3, sino oye, yo le doy y funciona y me sirve, ¿no?, y por lo tanto no me deja tirado. Pero cada vez más empezamos a incorporar variables que tienen que ver con, oye, ¿y esto dónde está hecho? Y esto, después, cuando lo tenga que tirar, ¿la batería se podrá sacar para reciclar o no? ¿No? Y de hecho, pues uno de los últimos problemas, ¿no?, que pudo tener Apple, ¿no?, en este caso, que era con las baterías, que hasta hace 5, o bueno, incluso, sí, yo creo que unos 5 años, no se podían sacar para reciclar, ¿no? Y lo tuvo que resolver, porque claro, la demanda de decir, hombre, no me digas que yo voy a tirar este teléfono cuando se rompa y no voy a poder sacar la batería con lo que contamina, ¿no? Pues tuvieron que resolver para ver cómo se pueden sacar las baterías, ¿no? Y supongo, también es verdad, y yo, bueno, pues pensando en este ejemplo, que se me ha ocurrido, que también he encontrado una oportunidad de negocio, ¿eh? A mí me gustaría ver, ¿no?, cuánto dinero gana Apple cambiando baterías, ¿no?, porque debe ganar un poquito de dinero. Y también es, de nuevo, un buen ejemplo para deciros, claro, que cuando pensamos en sostenibilidad, en impacto positivo, muchas veces pensamos que eso no puede ser rentable económicamente. Pues yo creo que no. O sea, yo creo que hay que hacer el esfuerzo de encontrar desarrollo de productos, servicios, etcétera, sostenible, de impacto positivo, y que sea rentable, que sea capaz de ser una organización rentable y que digas, oye, es que yo vivo de mejorar el planeta desde el punto de vista ambiental y mi organización vive de esto, ¿no? Eso quería preguntarte, ¿no hay empresas que tienen un primer temor a que minimice sus beneficios o a que esto conlleve un coste muy elevado? Pero es que tú piensas que la basura es un negocio... Es uno de los negocios La en basura. auge. En principio, el primer reciclaje. contacto, me refiero, que luego lo explicas Claro. y se entiende bien, pero el Sí. primer... Pero sí, vamos, de hecho, aunque yo creo que eso ha cambiado un poco, pero vamos, yo recuerdo hace más de, bueno, no hace más de 20 años porque no fue al principio, pero lo que ha cambiado en el enfoque, ¿no?, o en la percepción de las empresas, ¿no? Yo recuerdo una empresa hace ya, como os decía, pues aproximadamente unos 15 años, casi, sí, entre 15 y 20 años, ¿no?, de ir a hablarle de ética, ¿no? Y la respuesta del empresario fue, mira lo que me faltaba. O sea, no es complicado ya que yo llegue a final de mes, para que ahora vengas tú, ¿no? Claro, eso no tiene nada que ver con la respuesta actual de las empresas, ¿no? Pueden haber empresas que te digan, mira, es que no es mi momento, o que disimulen, pero es muy fácil hoy en día entrar a las empresas hablándoles de sostenibilidad y de valores, es muy fácil, porque la percepción o la recepción es muy buena, ¿no? Ahora, después falta ver si se hace o no. ¿Pero sabes por qué? Porque no saben cómo hacerlo. Bueno, aparte de eso, por eso No, también por vivimos en desarrollo Federality. sostenible lo empezaron, mi madre lo utilizaba hace 20 años para hacer la masía y tal, y todo el mundo, ¿y qué significa? Y no lo sé. Ah, no, pero queda muy bien. Ah, pues ya está. Claro. Que es muy amplio desarrollo o sostenibilidad, ¿no? No solo, pero la palabrita esa queda muy bien. ¿Y qué pasa? Que todo el mundo tiene a lo mejor el... Me gustaría hacerlo, pero no tengo ni idea de lo que es. Explícamelo, ¿no? Claro. Porque no Sí. sabe. Al principio nadie sabía lo que era. O sea, es verdad que el concepto de sostenibilidad, de desarrollo sostenible es muy amplio. Es muy amplio, y que, es de enorme. hecho,
cuando lo trabajamos con las empresas, por ejemplo, solamente el ámbito o el aspecto ambiental de la sostenibilidad, que no solamente la sostenibilidad no es solo ambiental, la sostenibilidad también es impacto social, también es impacto económico, Es todo. ¿no? Pero la parte ambiental de la sostenibilidad pues cada vez es más compleja. Sí. De hecho es muy compleja. Necesitas profesionales especializados en ámbito medioambiental para incorporar, ¿no? Nosotros cuando tenemos que desarrollar también aspectos ambientales, incorporamos expertos en el equipo. Porque el ámbito medioambiental no es solo, no, pues que tienes que cuidar tus residuos, ya, pero eso cómo se hace, y eso cómo se mide, y cómo se gestiona, y cómo tal, y cómo minimizo tal, y cómo... O sea que es un tema complejo, que no es un tema fácil, pero sí que es verdad que hay una demanda, ¿no?, cada vez mayor de esto, y también, en cierto modo, por eso en Felidarity tenemos trabajo, porque muchas empresas lo están queriendo hacer, comparado con lo que podría estar pasando hace 10, 15 o 20 años, y pocas empresas tienen el conocimiento para hacerlo, ¿no? Pocas empresas saben desarrollar estrategias de sostenibilidad de una manera amplia, integrarlo en la gestión, medir los impactos, etc. No, me había rascado. No, es que era Gineta. Pues ahora preguntas por rascarte. En ese aspecto hay un punto que ha variado también mucho, gracias, entre otras cosas, a la investigación y los avances que ha habido en investigación y desarrollo en el ámbito medioambiental y también a la concepción de las propias empresas. Lo que antes eran cuestiones medioambientales que se solventaban de determinada manera, ahora se les busca una vuelta de otra, incorporando economía circular o como se quiera. Y un tema tan grave como puede ser el de la producción de purines, que antes se hubiera resuelto construyendo depuradoras directamente para las zonas agropecuarias en las que existe un exceso del mismo. Ahora ya se está pensando en invertir y en hacer centrales de producción eléctrica utilizando esos purines. Entonces, entre avances de investigación y desarrollo y cambio conceptual de algo que tenemos que nos sobra e intentar reaprovecharlo, estamos dándole también una vuelta de tuerca a todo el planteamiento del ciclo económico. Y encontramos que determinadas cosas que ya no nos servían las reaprovechamos para que nos sirvan. Puede ser un ejemplo que se puede sumar a lo de Apple y las baterías, a cualquier otro, que es reaprovechar cosas que dábamos ya por perdidas. Sí, de hecho yo siempre digo, ¿no?, yo creo que la economía circular, ¿no?, que es esta idea de que un residuo que antes a la empresa le costaba un dinero gestionar, porque era un residuo, se convierte en un bien, ¿no?, y por lo tanto deja de ser un coste para ser una posible materia prima generadora de retorno económico, por decirlo de alguna forma. Claro, eso las empresas lo han entendido rapidísimamente, ¿no?, porque si toda una empresa, pensadlo vosotros, ¿no?, es decir, imaginar que con la basura de casa, que tienes que tirarla, que tienes que comprar bolsas de basura, que tienes que comprar no sé qué, dije, no te preocupes, a partir de ahora vamos a hacer este proceso con tu basura y en lugar de que sea un coste o una, ¿no?, es decir, tener que ir a tirarla, te vamos a ingresar todos los meses 100 euros. Claro, tendría un éxito brutal, ¿no?, porque todo el mundo diría, hombre, ¿me estás queriendo decir que ya no tengo que ir a tirar la basura y que encima con eso genere un retorno económico? Claro, las empresas lo han entendido fenomenal. Y está muy bien, o sea, yo no le quito, o sea, yo creo que tenemos que encontrar ámbitos y desarrollos que sean capaces de generar un impacto positivo en la sociedad, social, ambiental, económico, y que al mismo tiempo sean rentables, ¿no? Yo y que, por creo lo tanto, que las empresas que trabajan con plástico que se reutiliza deberían comprar a la gente. Por ejemplo, en Estados Unidos hay máquinas que tú pones el plástico en la botella y te da 5 céntimos. Y en Alemania. Por lo que sí, en muchos países europeos. Yo creo que incitaría a la gente, pues bueno, si tengo 20 botellas de plástico, las pongo en uno. Para eso tiene que invertir en máquinas, en la Lo calle, están por todos haciendo. los sitios, claro. Sí, eso hoy en día ya existe, hay muchos países que es así, que el retornar plástico y llevarlo para que se recicle te genera un ingreso. En Alemania eso funciona cuando te vas a comprar y compras alguna botella. Tú pagas por la botella y después por lo que hay dentro de la botella, básicamente pagas extra por comprarte la botella y por llevártela. Y después cuando la devuelves simplemente te devuelven el dinero que has pagado por esa botella. Eso se hacía antes. Eso lo he vivido yo cuando tenía 15 años. Sí, bueno, reciclaba todo de casa y me iba a vender las botellas de cristal para comprarme helado. Sí, pero fijaros que este tipo, el otro día leía un proyecto que no recuerdo, ¿no?, que se estaba integrando en un supermercado relativamente grande, que es
claro, pensamos en la venta a granel y pensamos en fruta, verdura, etcétera, ¿no? Y ellos lo que estaban haciendo es todos los productos químicos de limpieza, es decir, que tú fueras con una botellita para recargar el detergente para lavarte los platos, ¿no? O el detergente para la ropa, que en lugar de estar utilizando el plástico, simplemente fuera recargable. Entonces tú vas allí con una máquina, pones la botella, te la llena y te la llevas. Eso lo hacen en las tiendas Entonces, de productos naturales, lo hacen hace años sí, ya. sí, por eso, Es pero... copia de tiendas Pero de ya, productos claro, naturales. si lo hace Carrefour o tal, pues ya es ¿Y diferente. tú cómo ves que sería mucha inversión crear esas máquinas que te metas la botella y te saque? Bueno, eso está creado, ¿eh? O sea, hoy en día ya existen Sería máquinas. comprar la máquina. Claro, al final es una cuestión de apuesta y luego todo llevado a volúmenes grandes, pues siempre es más complicado, ¿eh? O sea, aquí cuando uno piensa, ¿no? Pues imaginad un Mercadona, por pensar en volumen, ¿eh? Claro, un Mercadona con el volumen que tiene, esas máquinas, la gestión, etcétera, pues todo se complica un poquito más, ¿no? Porque es más difícil de imaginar o es más difícil de ejecutar, ¿no? Pero es factible, o sea, hoy en día no sería una innovación porque las máquinas existen, los procesos también para hacer la gestión existen, simplemente es cuestión de voluntad y de integrarlos. O sea, que en realidad no sería... Venderíamos el plástico. Claro, sí, todos Para las los... fábricas. Para conseguir aquí algo efectivo con eso, lo que nos sobra es ecoembes. Coca-Cola, por ejemplo, está de utilizar. Bueno, en cuanto que desaparezca ecoembes ya cambiarán bastantes cosas, pero no va a desaparecer. O sea, Aparte desde otra perspectiva y en otro campo. Pero bueno, sí que hay ciertas iniciativas de algunos municipios de aquí de la provincia que están intentando trasladar el pago de la cantidad de residuos que genera cada persona para efectuar un pago por residuo. Cuanto más residuos generes sin reciclaje, más será tu contribución. ¿Pero qué le vas a mirar la basura que tira? Sí, bueno, en Estados Pero, Unidos... no, pero claro, el problema es que luego está la picaresca española de decir, pues lo tiro en el de al lado, pero claro, conforme va creciendo, al final te tendrás que ir a tirarlo a 50 kilómetros. Entonces, igual te resulta más productivo reciclarlo, ese producto, o reducir ese consumo. Yo Pero prefiero que... más por el plástico que hay por la calle, por ejemplo, muchas veces, pobre de la gente que habla de contenedores, en fin, ellos podrían ganar dinero cogiendo botellas que hay por el suelo, o latas o lo que sea, y la ponen. Yo creo que en Estados Unidos una de las innovaciones de esa máquina fue por esa gente. Yo creo. Bueno, seguro que hay modelos de negocio que podríamos pensar, ¿no? Incluso para incorporar, ¿no? Para ciertos colectivos, etcétera, pues seguro que se podrían pensar, ¿eh? Pero vamos, que eso no es una innovación. En Estados Unidos la tasa que pagas por la basura, si reciclas bien, es menor que si reciclas mal, ¿eh? Y lo tienen controlado, ¿eh? Ven los contenedores, si estás mezclando basuras y residuos, etcétera, pues entonces la tasa no se te bonifica y todo el edificio, que se paga a nivel, o sea, por edificio, y todo el edificio paga una tasa de 10 cuando podría pagar 8. Entonces, claro, el vecino te dice, oye, perdona, puedes separar, es que estoy pagando yo la tasa tuya. Entonces, es que si no pagamos, o sea, si no reciclamos bien, que tú lo hagas mal, lo pago yo también. Eso es el mejor control que hay. Entonces, En Bélgica tienes que etiquetar tu basura directamente. ¿Etiquetar? Etiquetar. Y además desde hace 40 años a lo mejor. claro, o sea, yo creo, de hecho, alguna vez así pensando, ¿no? Desde un punto de vista así de emprendedor, que siempre es muy importante, o sea, los emprendimientos muchas veces, bueno, tienen siempre una fase que es fundamental, que es la de observación. Oye, ¿qué pasa a mi alrededor y qué cosa puedo mejorar, ¿no? Y ese es un aspecto clave de cualquier emprendimiento, ¿eh? ¿Qué pasa a mi alrededor? Y eso significa, ¿no? El otro día, es una chorrada, pero me viene al hilo y enseguida acabo, ¿eh? Es decir, el otro día oía que el uso de los cascos en Europa o en España, no recuerdo si era España o Europa, ¿no? Es decir, el incremento que había tenido, algo tan sencillo, que te subes al metro y va todo el mundo con cascos, ¿no? Es decir, por lo tanto eso estaba generando un aislamiento de la gente, ¿no? Que ya no interactúa, que va con sus cascos puestos y no quiere saber nada más, ¿no? Y si a los cascos le sumas el móvil, pues realmente ya ni ves, ¿no? Ni ves a la persona, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil emprender si uno no observa. Si uno no se quita los cascos, se quita el móvil y dice, oye, pero ¿qué está pasando aquí a mi alrededor? ¿No? Es decir, pues, ¿yo qué puedo mejorar? Entonces yo alguna vez, como os decía, pues, o sea, yo creo que cada vez el hacer las basuras de casa inteligentes, es decir, que realmente las basuras, en lugar de ser un cubo de plástico sin más, ¿no? Sean mucho más inteligentes, incluso a veces vinculado con la compra, es decir, al final, para que un supermercado te pueda enviar la compra de lo que ya has usado, lo que tiene que ser inteligente no es la nevera, sino la basura. Es decir, lo que tiene que saber mi basura es que compré 10 botellas de leche y acabo de tirar la 10ª. Y cuando la basura diga, oye, acaba de tirar la 10ª o la 9ª, me envío otras 10, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues eso es hacer la basura mucho más inteligente de lo que hoy en día es, ¿no? Que es como un residuo. Bien, pues, bueno,
yo quería contaros un poquito esto del contexto, ¿no? Para que entendáis que en este contexto es en el que nosotros estamos prestando los servicios desde Felidarity, ¿no? Y que por lo tanto también se puede emprender, ¿no? Pues se puede emprender con producto, con servicio, etc. Y para acabar esta lectura, ¿no? del contexto, pues claro, yo siempre antes os decía, ¿no? A mí me gusta hablar de ética, de valores, de sostenibilidad en el contexto real de las empresas. Es decir, hablándole con un lenguaje de hablarle de oferta, demanda, de competitividad, de ventajas competitivas, para que la empresa te entienda, ¿no? Y por lo tanto esto significa, esto se ve bastante mal, pero bueno, esto significa que también hablar de sostenibilidad significa hablar de todo esto, ¿eh? El otro día, más allá del consumo energético, todo esto son redes sociales, no se ve casi nada, ¿eh? Pero esto es lo que pasa en Internet en 60 segundos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cada 60 segundos en Internet? El número de usuarios, ¿no? que suben cosas a Instagram, el número de horas de YouTube, el número de horas de tal, todo lo que, ¿no? Pues todo lo que son, ¿no? El uso de plataformas, ¿no? que utilizamos en Internet, Zoom, etcétera, ¿no? Todo lo que ocurre cada 60 segundos, y de alguna manera tendremos que ser capaces de hablar de sostenibilidad en este entorno también, ¿no? Porque si no somos capaces, o sea, si vamos a la empresa a hablarles de sostenibilidad y no entendemos que esto es una presión brutal para las empresas, ¿no? Y que hablar de valores también tiene que estar aquí, pues perdón, es muy complicado que te entiendan, ¿no? Porque te digan, bueno, todo lo que me dices está muy bien, pero mi realidad, ¿no? Pues no, tenemos que hablar de la realidad, de lo que realmente es importante para las empresas, ¿no? Incluso desde el punto de vista de consumo energético, ¿no? Que el otro día había una noticia que los servidores que se están utilizando, no recuerdo para qué plataforma, ¿no? Utilizaban más energía que, pues imaginaros, no recuerdo el dato, pero para que os hagáis una idea más o menos, imaginaros que los servidores que se utilizan hoy en día por parte de Google, ¿no? Significan un consumo energético mayor que el de la ciudad de Valencia. Entonces, claro, eso es una realidad, porque al final los ordenadores, los servidores, etcétera, consumen energía, ¿no? Y si cada vez más el mundo está aquí, ¿no? Uno está preocupado por esta luz y dice, no, si el problema no está en esta luz, están los 10 millones de servidores, ¿no? que tiene una empresa, etcétera, ¿no? Pero bueno, también incluso como anécdota, ¿no? Esto que más o menos nos suena y que forma parte del contexto, pues esta es lo que pasa en la otra parte del mundo, ¿eh? Es decir, esto de aquí, aunque a pesar de que se vea mal, ¿no? Si yo os digo Zoom, Netflix, Instagram, YouTube, Microsoft, Facebook, LinkedIn, todo esto nos suena, ¿eh? Pero si venimos aquí, esto es lo que pasa en China cada 60 segundos. Y esto es en la otra parte del mundo. Es decir, aquí empezamos a ver, ¿no? Alipay, WeChat, Miaopay, Didi, Dianping, Taobao, Weibo. ¿Pero esto qué es, no? Pues esto es la otra parte del mundo en el que tenemos que ser capaces, ¿no? Es decir, tenemos que hablar de valores, de sostenibilidad, de impacto positivo en este mundo también de aquí, ¿eh? Y no podemos pensar, ¿no? Porque yo creo que si algo nos ha manifestado, ¿no? Hablar de la sostenibilidad, por ejemplo, ambiental, es que la sostenibilidad ambiental no se solventa sin hacerlo de manera extensiva, ¿no? Es muy difícil tener un planeta mucho más sostenible si no remamos todos para que sea más sostenible, ¿no? Va a ser difícil pensar que una parte del planeta esté intentando ser más sostenible mientras a otra le da igual, ¿no? Porque es que esto no va a funcionar así, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que en este sentido, ¿no? Pues esta es la parte que tenemos que tener en cuenta. Y para terminar con tenía más cosas, pero como ya sé que seguro que voy mal de tiempo, porque ya me he debido pasar, ¿no? Pues quería contaros también, ¿no? De todo esto que os hemos hablado, ¿no? De sostenibilidad, etcétera, pues existen iniciativas y herramientas que te ayudan a integrarlo y que te ayudan, en cierto modo, a certificar que efectivamente tu empresa es una empresa de impacto positivo en la sociedad, ¿no? Y esa herramienta que os quería contar, o esa iniciativa que os quería contar, es la de B Corp, ¿no? Nosotros, Felidarity, es una empresa B Corp, es una empresa certificada por B Corp, que es una iniciativa internacional que está en todos los continentes y en todos los países. En España, bueno, todavía pequeño, pero cada vez creciendo, ¿no? Y siendo una certificación mayor, que lo que te hace, ¿no? Lo que te ayuda es a certificarte, ¿no? Por lo tanto, auditarte de que efectivamente tú estás generando un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Desde el punto de vista económico, social y ambiental, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? En primer lugar, porque te da una herramienta de gestión, y además es una herramienta que es gratuita y que cualquiera de vosotros puede entrar, ¿no? Si buscáis B Corp o la herramienta de evaluación B Corp, ¿no? B de B y Corp, ¿no? Pues aquí lo de siempre es complicado porque en todo el mundo se llama B Corp. Aquí, si hiciéramos la traducción, sería como Empresas B,
Claro, hablar de B en España no es lo mismo que en otros países, con lo cual preferimos ser B Corps que empresas B, ¿no? Porque no sabes si lo de ser empresas B, ¿no? Suena, al menos en España, suena así un poco extraño, ¿no? Pero bueno, es una herramienta gratuita que podéis entrar, ¿no? Y que podéis utilizarla, en la que veréis toda una batería, ¿no? de aspectos, de cuestiones, ¿no? Que son importantes para asegurar un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Un impacto positivo desde el punto de vista social, ambiental y económico, como os decía antes, ¿no? Y veréis toda una batería de preguntas con una diferencia, ¿no? De esta certificación frente a otras propuestas, es que para ser una empresa certificada por B Corp, tú tienes que haber incorporado en tus estatutos de empresa, tienes que haber incorporado tu compromiso de generación de impacto positivo, ¿no? Es decir, que así como hay otras empresas o otro tipo de certificaciones que simplemente es un sistema de gestión que tú lo incorporas, pero puedes dejar de incorporarlo y ya está, pues en el caso de las empresas B Corp está esta idea, ¿no? De incorporar en los estatutos de la empresa, que al final los estatutos es el documento jurídico, ¿no? Cuando uno constituye una empresa, y vas al notario y vas allí y firmas, ¿no? Y constituyes la empresa, lo primero que haces son los estatutos. Bueno, pues en ese documento, cuando vas al notario, incorporas, ¿no? Y defines una serie de artículos de esos estatutos que generan un compromiso de impacto positivo, ¿no? Es verdad que se lo tienes que explicar al notario, que te mira con cara de no entiendo nada de lo que me estás queriendo decir, que meta aquí lo de los stakeholders y los grupos de interés y el impacto positivo. Es decir, es que esto no sé, luego al final, como, bueno, yo no sé si al notario que fui yo le convencí porque me vio cara de bueno o porque total veía que yo no lo entendía, pero dices, bueno, pero esto mal no puede hacer, ¿no? Pues qué más dará que este señor diga que se compromete a hacer cosas bien, pues no está mal, ¿no? Con lo cual conseguí que nos lo pusiera sin más miramiento. ¿Cuántos años? O sea, ¿va por años o va por...? B Corp, o sea, la certificación es cada 3 años tienes que volver a recertificar, ¿no? Es decir, tú haces el proceso de certificación y a los 3 años de haberte certificado tienes que volver a pasar por el proceso y te vuelven a auditar. Es decir, es un proceso no solamente que yo diga, oye, que yo soy una buena empresa, sino que es un proceso de medición del impacto y de auditoría de esa medición, ¿eh? Es decir, tenemos procesos, de hecho nosotros ahora estamos en proceso de recertificación y tenemos ahora esperando pues un auditor que vendrá a que le mostremos, ¿no? Cuando decimos el impacto social, ambiental, económico, etcétera, que hemos generado, pues a mostrarle con los datos, con cifras, etcétera, cómo se puede hacer. Entonces yo creo que también es importante que pensar en B Corp, y al menos así es como nos sentimos, ¿eh? Las empresas que estamos certificadas, que no es solamente un certificado, ¿no? Al final B Corp es una comunidad, es un movimiento, ¿no? de empresas que queremos hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y que por lo tanto estamos comprometidos con hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y también la suerte, ¿no? De que sea un movimiento internacional donde hay miles de empresas, ¿no? Por el mundo. En España todavía unas 150 estamos certificadas, ¿no? Pero es un movimiento internacional de empresas, algunas muy grandes, ¿eh? Aquí nosotros, a pesar de, seguro que dará para cierta polémica, ¿no? Pero la última que se ha certificado, una de las últimas que se ha certificado en España, por ejemplo, es Danone. Es decir, que empresas tipo Danone, que son monstruos, y empresas como la mía, que son más pequeñitas, ¿no? Y por lo tanto, todo el ámbito, ¿no? Todo el abanico de empresas que os podéis imaginar, pues los podéis encontrar dentro de B Corp, y os invito a que entréis, ¿no? Que veáis las empresas que hay, que veáis la herramienta, cómo se puede trabajar, etcétera, y qué aspectos, digamos, son importantes incorporar o gestionar para ser una empresa de impacto positivo en la sociedad. Bueno, me callo ya, que me he hablado mucho tiempo, y ahora todas las preguntas que tengáis, pues encantado. Dicho esto, dais una certificación y la empresa tiene que pagar una cuota, imagino, ¿no? Sí. O sea, una cuota, una vez cada año. Una vez al año, ¿eh? No es una cuota, hombre, todo es dinero, ¿eh? Porque cuando estás emprendiendo todo es dinero, pero no es una cuota que esté muy lejos de, o sea, creo que por lo menos hasta ahora eran 500 euros al año, creo, que dices, bueno, es dinero, pero en fin, es una cuota más o menos asumible y todos los años tienes que pagarla. Pero te hace propaganda también, ¿no? Bueno, es verdad que pones el puño, ¿no? Imagino que Sí, yo sello de calidad. Claro. Un sello de calidad en la que entre estas cosas lo que se paga es una auditoría, porque el auditor que va lo cobra de algún sitio, pues lo cobra de las cuotas de las empresas que forman parte de esto. Pero se supone que es suficientemente riguroso como para pasar determinados puntos de corte. Sí, o sea, es verdad que en España un poquito menos, porque todavía el número de empresas es pequeño, ¿no? Pero
muchas veces nosotros pues en las redes y los espacios que tenemos para comunicarnos, entre nosotros mismos buscamos, ¿no?, empresas, oye, ¿conocéis una empresa que se dedica a no sé qué y que sea Bicor, ¿no? Y por lo tanto también un cierto negocio interno entre las empresas, aunque ya digo que es muy pequeño en España porque todavía somos pocas empresas. Y luego yo diría, hombre, externamente se valora, hombre, a las empresas les gusta, cuando les dices, oye, nosotros somos una empresa Bicor, a las empresas y a la administración pública, les gusta pensar, ¿no?, que están contratando a una empresa que también internamente está gestionando estos aspectos, ¿no?, de la sostenibilidad, aunque yo también no me atrevería a decir que es un elemento de venta todavía súper potente, incluso en la administración pública, que como sé que aquí es un poco cercano, ¿no?, pues a veces te da cierta rabia, entre comillas, ¿no?, decir, hombre, ¿cómo puedes estar contratándome, ¿no?, o contratando un servicio de impacto social, impacto ambiental, y no preocupándote de si la empresa que estás contratando es una empresa que este tipo de cosas las tiene integradas o no, ¿no? Y entonces a veces eso es complicado, ¿no? Pero cada vez también más administraciones públicas incorporan esta idea de las cláusulas sociales, de decir, oye, yo quiero incorporar o contratar a una empresa que tenga, ¿no?, este tipo de preocupaciones, que esté trabajando en este tema, etc. Bueno, nosotros, por poner un ejemplo, Roberto, yo lo conocí precisamente de eso, de las certificaciones B Corp, de decir, bueno, voy a ver qué empresas hay en la Comunidad Valenciana que tengan por lo menos ciertas acreditaciones en ese sentido. Podemos discutir si esa acreditación es más positiva o menos positiva, en fin, eso es otro debate. Pero por lo menos es un inicio, es un principio y es un concepto que probablemente igual no lo busca como factor diferenciador muchísima gente, pero sí que hay gente implicada con ese concepto que puede ser un escaparate más a añadir a... Yo está muy bien y si puedo lo cogeré el puño, pero yo ahí si pudiera podría poner 10 puños y todo es pagar, ¿sabes? Hay gente que lo mira y hay gente que no lo mira y hay gente que dice, pues si no tienes el puño no te lo compro, y es exactamente el mismo producto. Entonces también se está pasando a veces de un extremo de paso de todo a, no, si no tienes el puño ecológico y es ecológico, ¿sabes? Que está bien que haya empresas que certifican porque tiene que haber un control, yo lo entiendo. Pero es un poco encontrar el equilibrio, porque yo me he encontrado con la situación de tiendas de no tienes el puño ecológico, no te lo compro porque el cliente me lo pide. Y saben que es ecológico, y saben que es certificable y que más adelante vas a poner el puño, pero no te lo cogen. Lo que pasa es que esa gente no te conoce directamente, entonces como no sabe ese producto de dónde viene... Claro, pero que se ha pasado un extremo de paso de todo, experimento con animales, hago lo que me da la gana, no sé qué, no, yo si no tengo el puño de tal, no lo compro, ¿sabes? No sé, sí, un poco una tesitura, no sé si me explico. En el ámbito de las empresas, yo creo que, y probablemente sea, pues yo podría decir por desgracia, porque hemos pasado de que fuera suficiente una empresa, ¿no?, ya probablemente hace mucho tiempo, que fuera suficiente con decir, oye, nosotros somos una buena empresa, nos preocupa la gente que está aquí. Bueno, pues eso que probablemente en alguna época servía, pues hoy en día sirve para poco, ¿no? Porque hoy en día es, oye, es que a mí me preocupa, decir, pues muéstramelo, ¿no? Claro, porque había mucho engaño también. Y seguramente eso es resultado de, bueno, pues el tipo de sociedad que tenemos, ¿no? Dice, oye, tú dices que te preocupa el medio ambiente, pues muéstramelo. Claro. Pues muéstrame y dime, ¿no?, cómo lo estás haciendo, qué impactos, qué números, quién te certifica. También, bueno, supongo que el consumidor está mucho más exigente también. Claro, sí. Claro, mucho más. Sí, yo creo que ahí, fijaros, yo creo que desde el punto de vista del consumidor, ¿no?, por daros también algún dato, con datos, porque muchas veces cuando se habla del consumidor hay un montón de estudios, ¿no?, que nos dicen que las tendencias son crecientes, de que la preocupación por el impacto ambiental, social, etcétera, es cada vez mayor, ¿no? Pero es verdad que muchas veces son estudios de preguntar a la gente si te preocupa el medio ambiente, si te preocupa, ¿no?, todo desde el punto de vista de la percepción. Yo tengo la suerte, ¿no?, de estar de presidente de Fairtrade, que es el sello de comercio justo que hay a nivel internacional, de presidente de España y Portugal, y las ventas de producto Fairtrade certificados con un sello han crecido un 300% en los 5 últimos años. Y eso, digo esto porque esto ya no es preguntar a la gente si le preocupa que contraten a niños, sino es acto de compra. Es decir, la gente va a comprar a un supermercado o a una tienda y frente a dos productos prefiere uno que le asegure que las condiciones laborales, que el precio que se paga, etc., ¿no? Y eso es una realidad ya no de percepción, sino una realidad
de contrastación, de cuenta de resultados. Es decir, oye, la venta de productos de comercio justo en España han crecido. Y han crecido además de una manera brutal, probablemente, y todavía estamos muy lejos de lo que ocurre en otros países de Europa, pero han crecido como no ha crecido en ningún otro país. Es decir, los porcentajes de crecimiento que hemos tenido en los últimos 5 años han sido brutales. Y eso significa que la gente, bueno, pues está yendo a comprar un producto con un sello que le asegure las condiciones laborales, etcétera. Sí, pero yo, por ejemplo, en mi caso es lo que te digo, o sea, no ganaría para pagar cuños. ¿Sabes? Está claro que ahí tú debes de cribar y decir, a ver, ¿qué sello me interesa más? ¿Con qué sello voy a obtener más rentabilidad? O con cuál creo que puedo, o si tú el mensaje realmente es transmitir esa ecología, ese hecho a mano, igual has de enfocarte o poder transmitir directamente ese mensaje sin necesidad de un sello, pero probablemente te costará más dinero transmitirlo tú a nivel de marketing que tener el sello y ya está. Sí, probablemente. Lo que pasa que, claro, como emprendedora tenemos 2 ejemplos, porque igual ella es pequeña emprendedora que lo tiene que hacer todo, entonces claro, tal vez el tiempo pues es difícil de sacarlo. Yo para llegar a 10 productos no sé si cobran lo mismo, porque al final son estamentos que hacen el cuño, no es porque la cosmética ecológica, digamos, no está regulada, no hay una normativa, entonces son como empresas privadas que dicen, vale, te hacemos una auditoría, nos mandas todo, hacemos un estudio y te damos el cuño, pero tú tienes que pagar. O sea, son ellos que dicen que yo soy ecológica, porque a base a pagar, ¿sabes? Y si vendes tu producto, a lo mejor ellos ya mismo, al tener una empresa dedicada a ello, ya al tener tu producto ya directamente tienen el sello. Bueno, por ejemplo, Body Shop, si la vendes en una tienda de esas, al recibir tu producto ya van a venderlo con ese certificado y da otra imagen, no hace falta que tú lo pagues. Lo que pasa es que, claro, ahí habría que ver si ella su producto tiene marca, si lo lleva a una de esas tiendas. No, esas tiendas venden... No, pero me refiero, pero que igual esa tienda adquiere directamente el producto, no la marca. Entonces ahí igual tiene la marca suya, claro, la ponen en el producto. Claro. Lo que no te conviene por todo lo que has La trabajado. cuenta sube y... No sé, a mí me da mucha rabia tener que pagar por todo. Es la verdad, me encanta, ojalá, y todos los cuños, el de vegano, el de cruelty free, el de ecológico, el tuyo, ¿cómo sería? De B Corp. Sí, pero bueno, la economía social, bueno, B Corp o Fairtrade, que son los dos. Bueno, pues esto, pues todos, ¿no? Pues igual son 6.000, 10.000, 11.000 euros, solo de cuños. ¿Sabes? Claro, yo creo ¿Qué que dices? ¿Vendes más? Vale, yo qué sé, ojalá. Si es seguro, vale. Pido un préstamo. Yo lo que, vamos, está bien, que esté controlado. O sea, yo creo que al final es verdad que haya un tercero en cualquier sistema de gestión, que haya un tercero que supervise y que lo haga bien, ¿no? Y que dé credibilidad, pues siempre es una apuesta o una aportación importante, interesante, ¿no? Porque ya digo, probablemente por desgracia, pues mira, hoy en día ya no sirve que Perla me diga, es que esto es ecológico. Ya no sirve. Bueno, pues tú dirás lo que quieras, pero o sea, ahora en una empresa del sector agroalimentario que estamos lo pone trabajando, ahí, que lo pone en laboratorio. No, no, me refiero que no digo, o sea, entendedme, que por eso antes decía, por desgracia, porque probablemente en otra época sería suficiente con ver el trabajo de Perla y decir, oye, ya está, si Perla me dice que esto está cuidando el medio ambiente, pues hoy, por desgracia, sirve cada vez menos, ¿no? Porque cada vez, y es verdad que luego hay muchos intereses, ¿no? Y muchas empresas, bueno, que prestan servicios y que cobran por los servicios que prestan, etcétera, ¿no? Pero yo creo que, en fin, cada vez ahora, como os decía, en una empresa del sector agroalimentario, de frutas y verduras, ¿no? Que es una empresa internacional, que compra y vende en todo el mundo, ¿no? O sea, fruta y verdura, pues estamos trabajando y estamos incluso trabajando de qué impacto ambiental tiene un aguacate. ¿Cuánto CO2 contamina, ¿no? ¿Cuánto CO2 genera producir un aguacate? ¿Cuánta agua genera, o sea, consume producir una lechuga? Para poder intentar ser más eficientes y para decir, oye, ¿y cómo podemos reducir el impacto ambiental de un aguacate? Para que en lugar de tantas toneladas de CO2 contamine menos. Pero están a ese nivel, de medir el impacto, medir el CO2 de la producción de un aguacate. Entonces, ostras, pues ese es
ahí es donde están, ¿no? Las empresas, y es verdad que eso lo hace muy complicado, ¿no? Y hace que cuando eres una empresa pequeña dices, pues ostras, yo, pues no sé, cuando alguien diga el CO2 de un aguacate, pues yo me lo copiaré, porque si lo tuviera que hacer yo, soy incapaz de hacerlo, ¿no? No tengo recursos para hacerlo. ¿Y un restaurante cómo puede ser más sostenible? Bueno, yo creo que, o sea, sí, ahora estoy improvisando, pero desde el punto de vista de la compra del producto. O sea, es decir, que el producto, si empiezas en un restaurante, que el producto que compres sea lo más sostenible posible, que muchas veces significa que sea, además del impacto ambiental de la producción, etcétera, que sea cercano, que sea, en fin, pues todo ese tipo de cuestiones. Y también otras cosas, ¿no? Y ahí... Y reciclar mucho. Bueno, reciclar... Nosotros teníamos huerto y del huerto lo pasábamos Pues al un restaurante, producto no las cuesta cosas más que caro. se podían. Bueno, depende. Yo siempre digo lo de más caros es una cuestión que se arregla con es un problema de Excel, O sea, es más caro si algunas filas del Excel que tienen que ver con el impacto ambiental no las metes y ya las pagará otro, porque mirad lo que nos cuesta como sociedad, nos cuesta un montón de miles de millones cuidar el medio ambiente, y lo pagamos entre todos. Es decir, que el problema es que muchas veces las empresas externalizan esos costes ambientales de, bueno, yo esto no lo pongo aquí, ¿no? Y luego también incluso un problema de columna, ¿no? Dice, hombre, si lo llevas a más largo plazo, pues esto del precio, en fin, ya veríamos, Y luego lo de que sea más caro, ¿no? Pues mira, por ponerte un ejemplo concreto, un café de Fairtrade, ¿no? Una taza, o sea, un café en un restaurante o en un bar, con café de Fairtrade frente a un café que no sea Fairtrade, la diferencia es de 1 céntimo. O sea, es 1 céntimo más lo que cuesta que el café, llevado a la taza, que el café sea de un producto con unas condiciones laborales, un precio fijado, etcétera, ¿no? Con lo cual muchas veces también hay, bueno, pues... ¿Y cómo le podrías decir eso a McDonald's, que es tan grande y creo que se la rechinfla la sostenibilidad, por mi parte visto? Porque cuando vas tiene plásticos, ¿cómo lo cambiarías una organización tan grande? Bueno, yo creo que ahí en parte también es la presión de la sociedad, es decir, de los clientes que digan, oye, pues yo no estoy dispuesto a venir a un restaurante que contamine, ¿no? Todo lo que está contaminando. Incluso a veces también, porque a veces lo de la sociedad siempre es un poco etéreo, ¿no? Yo creo que el papel de la opinión pública, es decir, de los medios, etcétera, de denunciar determinadas cosas es muy importante, ¿no? Porque a veces la labor individual del consumidor está muy bien que la hagamos, y yo creo que no hay que dejar de hacerla, pero a veces es muy complicado transformar cosas con la labor de un solo consumidor, ¿no? Con la presión de un consumidor, pero yo creo que la opinión pública y al final ese tipo de empresas, a ver, yo creo, y esto ya es por experiencia, hemos trabajado y conozco muchas empresas que al final lo que más presión le genera es que el competidor de al lado lo haga. Es decir, ni siquiera los clientes, es que de repente, bueno, vuelvo otra vez a productos Fairtrade, ¿no? Es decir, una de las cosas que más está presionando, pues desde hace un año Lidl apostó porque todo el cacao, todo el chocolate de Lidl, todo el que es de marca propia, es Fairtrade, ¿no? Y eso ha generado una presión en los otros competidores para decir, oye, es que yo no puedo quedarme fuera de esto, y necesito incorporar, ¿no? Y a veces la presión entre pares, es decir, la competencia de ver a ella haciendo tal, y dices, ostras, es que yo esto pues lo tengo que hacer, porque no puedo quedarme fuera de juego, ¿no? Y a veces eso genera una presión mucho mayor que la de los clientes. Lo que pasa es que, hablando de McDonald's, ellos a lo mejor les es más rentable pagar una multa que cambiar. Lo cambiará el día que no entrará nadie a comprar. Yo no voy nunca. O la mitad, yo tampoco. Es probable. No voy nunca, no. Yo creo que esa mentalidad de pagamos la multa y ya está, Esa vaina acabará. Ya pues está. yo creo que ha ido cambiando, de decir, bueno, yo creo que, en fin, cada vez menos, ¿no? Porque el coste de la reputación, ¿no? El coste reputacional no es pagar la multa, ¿no? Es decir, si pensáis en el coste reputacional que tiene para algunas marcas, el que se les señale porque están haciendo algo que desde el punto de vista social o ambiental genera un impacto negativo, el coste reputacional es muy alto, y el coste reputacional, que cuando es una empresa muy grande acaba en la cotización, Es decir, que la cotización de los Inditex de turno les castigan el hecho de que tengan, porque al final es un riesgo más. O sea, si no cuidas el medio ambiente tienes un riesgo más que no estás gestionando, y por lo tanto tu empresa tiene más riesgos desde el punto de vista del inversor, tiene unos riesgos de que mi inversión no genere retorno, ¿no? Entonces también eso, castigar desde el punto de vista reputacional, es un elemento importante. Y también porque lo de la ética de hoy en día, que antiguamente tenía mucho valor, como va a tener ahora también,
lo hemos perdido. Yo creo que tuvimos unos 20 años que hemos perdido la ética y vamos por la ganancia y nos daba igual lo que pasaba a nuestro alrededor. Pero ahora nos damos cuenta que no es así. Hemos vuelto a la ética, a sí, todo. Claro, yo creo que ahí, bueno, había Yo mis padres que hacían agricultura ecológica y casas en bioconstrucción y vivíamos en el campo y no sé qué, de locos y hippies para arriba, ¿sabes? Y luego resulta que está súper de moda y que todos somos muy alternativos. Y Garnier es el más ecológico de todos, quiero decir que siempre hay gente que es como pionera, que se les trata de locos porque están un poco adelantados a su tiempo y están denunciando. De hecho, mis padres tenían revistas de los años 70 que ya denunciaban el cambio climático, que ya denunciaban la contaminación de los aguas. Sí. Yo eso lo he mamado. Y tengo que ecologistas, no sé, ¿sabes? Y ahora sí, resulta que te lo encuentras encima y tal, y ya luego a todas las empresas, mira, sí, tenemos esto ecológico, esto sostenible, esto cual, cuando te llevas 60, 70 años contaminando. Y de repente eres muy guay. Quiero decir que... No, yo creo que sí que había gente que lo veía, pero estaban tachados de locos. Yo creo ¿Y es que así? se han dado cuenta que ya estamos jodidos. El mundo ya... Sí, pero el problema es... o... Claro, el problema es que luego se coja como negocio, ¿sabes? Como marketing, como venta, como que está muy bien, mejor ir en esa línea que no en la otra, ¿no? Pero me da rabia, no sé cómo explicarlo. Sí, yo en eso, entendiendo lo que dices, o sea, ese mal marketing yo creo que tenemos que castigarlo, pero yo creo que yo estoy encantado de que hacer bien las cosas tenga premio. Sí, mejor. Y la única condición, ¿cuál es? Que sea verdad, hombre, que no me estés engañando, ¿no? Sí. Es decir, pero que a las mejores empresas o que a las buenas personas les vaya bien en la vida y dices, ostras, pues de eso se trata, ¿no? De que les vaya bien a las buenas personas, no que les vaya bien a las malas personas. ¿Cuál es la condición? Que sea verdad, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ser exigentes, ¿no? Es decir, no, es que aquí no vale cualquier cosa, ¿no? Es que voy a preocuparme para ver si es verdad o no es verdad, ¿no? Pero si es verdad, que les vaya bien a los que lo hacen bien, pues a mí no me genera ningún problema, siendo consciente de que lo que está diciendo ella es una realidad, de decir, bueno, a veces, ¿no?, hay discursos que yo creo que cada vez sirven de menos, porque cada vez, ¿no?, es más complicado, ¿no?, decir la transparencia que hoy en día hay en las empresas, la capacidad de ver, estoy pensando en empresas de un cierto tamaño, probablemente, la capacidad de análisis, de escrutinio, de saber, de mirar, etcétera, pues cada vez es mayor, Si no, probad a entrar a cualquier empresa más o menos grande que os suene la marca, ¿no?, entrar a su página web y veréis la información que tiene desde el punto de vista de la sostenibilidad. ¿Que es todo mentira? Pues yo creo que todo mentira no es. ¿Que hay algunas que nos están intentando colar o dar gato por liebre? Pues claro que sí, pues como siempre ha existido en la vida, pero también ahí tenemos que ser críticos, de decir, pues no me lo creo, pues esto no me lo creo, porque yo lo he visto en primera persona, porque etcétera, y por lo tanto pues no me lo creo. Pues bueno, si os parece, si no ¿tenéis alguna pregunta más? No. Pues bueno, pues entonces daremos por finalizada esta séptima jornada, un poco refrescando un poco los conceptos. Me gustaría aclarar el concepto de Perla de no morir de éxito, que eso es un concepto importante. No, es verdad, es un concepto importante de decir, bueno, ella podría hacer más cremas, pero claro, a cambio ella no podría hacer nada más en su vida, entonces ha ido creciendo conforme a sus posibilidades. Sí, entonces eso es un punto importante para el emprendedor, porque muchas veces el emprendedor quiere hacerlo todo, y quiere hacerlo todo ya, y cuantas más cremas venda mejor. Pues bueno, igual no es cuantas más cremas más venda mejor, sino tampoco tiene por qué ser mejor más. No, para nada. Yo es por el cuño. Es por tener 10 y sacar el cuño. Claro. Pero lo podría sacar ahora. Claro. No, yo qué sé, da igual. Y luego el concepto de Roberto de que todos tenemos que tener esa actitud emprendedora, estemos donde estemos, porque al final trabajamos en una empresa por cuenta ajena. También tenemos que tener esa inquietud de querer mejorar las cosas, por lo menos de nuestra alrededor, de forma ya no altruista, sino egoísta, de decir, bueno, igual si me esfuerzo un poquito en pensar que esta silla, en lugar de estar aquí, podría estar allí, sería más eficiente todo, pues oye, igual pues solo para mí mismo ya es positivo ese concepto. Entonces, pues bueno, un poco lo que queríamos mostraros era esas dos realidades. Daros las gracias por venir y por seguir un poco conociendo este
este mundo y por intentar cambiar las cosas, porque al final, queramos o no, vivimos en sociedad y el planeta es el que tenemos, no tenemos otro. Entonces, ya no a nosotros, porque igual a nosotros directamente no nos afecta, pero bueno, a la gente que venga después sí. Entonces, pues bueno, ya solo por todos esos motivos nos gusta que por lo menos las cosas empiecen o sigan este camino de ese impacto positivo. Entonces, sin más, y gracias a vosotros por invitarnos, porque si no...